Dicen que vivimos en la época de la sobreinformación, pero yo estoy más de acuerdo con que vivimos en la época del consumo de datos. Información suele ser un término que a mi gusto es un poco demasiado para lo que consumimos. No consumimos información, no nos informamos, sino que consumimos datos, o a veces ni siquiera son datos, es basura en formato audiovisual, de forma constante y repetitiva, y sin ningún tipo de valor profundo. Este consumo constante, incluso cuando a veces lo hacemos sobre elementos que se pueden considerar productivos, como puede ser audiolibros, leer artículos y similar, muchas veces nos deja con la sensación de pero no recuerdo nada de lo que estudio. Me he leído 8 o 10 resúmenes de libros y no recuerdo nada. O estos retos que hace la gente de voy a leer 30 libros en un mes. Sin darse cuenta, creo que la importancia no es cuántos libros lees, es cuánta información, aquí sí, utilizada con consciencia esta palabra, absorbes. ¿Cuánto has retenido? ¿Cuánto has absorbido? En el sentido, sobre todo, profundo, en el que hablaba en otro de los vídeos sobre la diferencia entre tener un conocimiento teórico o abstracto, o conceptual versus el conocimiento integrado. Y en este sentido, me gustaría hacer un reclamo en pos de los libros en sí. Y es que me salen, estoy bastante tarjeteado por este grupo, supongo porque me consideran los algoritmos un gurú de la productividad. Estoy muy tarjeteado por cripto y trading, que eso paso, pero también por apps que te hacen, por ejemplo, resúmenes de 10 o 15 minutos de libros. Y son libros que muchos de ellos he leído, como Deep Work, One Thing, Headspace. Estoy mirando la lista que tengo aquí. Libros arquetípicamente de autoayuda o productividad y te hacen resúmenes de 10-15 minutos o son muy populares. Estos son muy populares. Así como los audiolibros, de los que he mal hablado más de una vez. O resúmenes en forma de artículos. La gente, en lugar de leerse Flow, de Mihaly Csikszentmihalyi, se lee un artículo sobre de qué va Flow y dice, ya lo sé, ya lo he pillado. O sobre ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker. Y me gustaría hacer un voto, levantar una mano a favor de la lectura por varios motivos. Veréis, en base de todo lo que he aprendido con el doctorado, a base de leer, a base de estudiar, a base de leer neurociencia y similar, nuestro cerebro tiene unos sistemas bastante complicados y bastante peculiares de decidir qué información es relevante y qué información no. Dos factores súper importantes son, uno, cuánto te importa la información que estás leyendo, de esto he hablado varias veces en otros vídeos, sobre todo en el de idiomas, y otro es el tiempo que le dedicas. Están obviamente entrelazados estos términos, es decir, si algo te importa mucho, generalmente le vas a dedicar mucho tiempo, al menos a pensar en ello, y si le dedicas mucho tiempo, el cerebro puede interpretar como que es algo importante y por tanto lo absorbe. Y el problema que veo con diferentes formatos de información destilada es que precisamente porque es un formato o bien al que no le estás prestando tu total atención, como sería el caso de los audiolibros, en los cuales la gente lo escucha mientras hace otras cosas. Entonces, sí está de fondo, pero no significa que hayas leído el libro o que hayas oído el libro. Significa literalmente que has tenido el libro de fondo mientras haces otras cosas. Y creo que hay un gran descenso en el nivel de... Una gran reducción en el nivel de información absorbida cuando consumes este tipo de contenido.
porque no le estás prestando atención. Y si no le estás prestando atención, tu cerebro automáticamente va a decir, no es importante. Nuestro cerebro no es algo a lo que le puedas echar la información y la retiene. No es un disco duro, es un cerebro. Y como cerebro tiene que elegir muy cuidadosamente en base a muchos elementos evolutivos que tenemos ahí dentro, a patrones evolutivos desarrollados para seleccionar qué información retener. Tiene que decidir qué información retener y qué no. Y una de ellas es, como decía, la atención. Y la otra es el tiempo dedicado. Yo puedo resumir un libro como ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker en una frase. Puedo decirte, básicamente el libro te dice, dormir es muy importante. Es muy importante para todos los aspectos de tu salud fisiológica, hormonal, mental, rendimiento académico, el sistema inmune. Y absolutamente todo lo que quieras hacer mejor con tu salud, dormir es la respuesta. Y ya está. Y podría quedarme ahí. O este libro, recomendado hace poco por una ENSO. ¿Qué sabemos de cerebro y ejercicio? De Luis Trejo y Coral Sanfeiliu. No me ha aportado nada nuevo este libro. Todo lo que decía ya lo sabía. Básicamente, el ejercicio físico en todas sus modalidades es beneficioso para el cerebro en todos sus aspectos y en todos los aspectos, en todos los momentos de la vida. Es decir, es bueno cuando eres pequeño, porque mejora el desarrollo cognitivo, es bueno cuando eres adolescente, cuando eres un adulto y cuando eres muy mayor porque elimina la demencia. Bueno, elimina la demencia, no, perdón. Reduce la posibilidad de tener demencia, mejora los casos con demencia, Alzheimer y cualquier otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, así como mejora la plasticidad cerebral, es decir, te hace más listo y más robusto y hace un cerebro mejor a lo largo de toda la vida. Y en concreto el entrenamiento aeróbico. Con eso, que básicamente lo podría escribir en una hoja, he resumido básicamente 100 hojas de research. Y vosotros lo escucharéis y deciréis, es verdad, y dentro de una hora lo habréis olvidado. Y esto también sucede mucho con vídeos de YouTube que intentan resumir un libro. Y es cierto, te ves un vídeo de 8 minutos y si te has leído el libro, ves el resumen y dices, qué buen resumen es. Pero si solo ves el resumen, lo más seguro es que no se te quede absolutamente nada del libro. ¿Por qué? Porque no le estás dedicando tiempo. No le estás dedicando horas a ese tema. Y no le estás dedicando tu atención completa, porque seguramente mientras veas este libro vas a tener luego el WhatsApp abierto, Instagram abierto, o vas a tener otra pestaña, o simplemente inmediatamente acabas el libro y vas a saltar a hacer otra cosa. Entonces tu cerebro va a decir, vale, es una información que hemos tenido ahí, lo hemos escuchado y ya está. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Al valor de la palabra escrita, que creo que reside no únicamente en lo que se dice, sino en que el formato creo que es óptimo para, no sé si diría óptimo, pero porque está en fuerte competición con las clases de pizarra en persona, que también es un formato muy lento de absorción de información, pero es un formato excelente para absorber información, no solamente por el ritmo, sino porque es irremediablemente te fuerza a leer y a únicamente leer. No puedes leer y mirar el móvil a la vez. No puedes, porque solo tienes un muy estrecho campo de visión en la que te puedes centrar. Entonces, si estás leyendo, estás leyendo. Y es lento. Entonces, requiere tiempo. Leer de un libro, aunque sea un libro pequeño, requiere varios días. Eso significa que durante varios días estás pensando sobre el argumento del libro. O varias semanas estás pensando en lo que dice. Y cada mañana cuando te sientas a leer dices, ah, es verdad. Es que, claro, es que el deep work es esto y lo otro. Y luego, ah, claro, es que dormir es importante por esto y lo otro. Ah, claro. Y luego a lo mejor a lo largo de un par de horas de la mañana repiensas un poquito esto aquí y allá y dices, ah, ostras, es verdad, es que esto era importante por esto y por lo otro. Y por tanto dormir, ah, claro. Y al día siguiente otra vez. Y al día siguiente otra vez.
¿Dónde quiero llegar con esto? Que leer cumple dos de los requisitos que hemos dicho que es súper importante para absorber la información. Uno, requiere tu atención completa e ininterrumpida, por lo que tu cerebro interpreta que esa información es importante y ya eso es un boost para retenerla. Y dos, requiere tiempo. Es una información que se repite y se esparce a lo largo del tiempo. Y lo que hace un libro generalmente es coge una tesis y la mira desde diferentes puntos de vista, desde diferentes aspectos, con diferentes niveles de detalle para que tú puedas integrarla mejor. Me gusta mucho la idea de visualizar las ideas como objetos tridimensionales que flotan, pero tú no puedes ver el objeto tridimensional, solo puedes ver una sombra del mismo, con un foco. Y lo que haces cuando intentas compartir esa idea con alguien es iluminar el objeto desde diferentes puntos de vista, de forma que tenga todas las proyecciones de sombras posibles, de forma que la persona pueda construir en su cabeza el objeto en sí. Es decir, no puedo comunicar el objeto de la idea, puedo comunicarte la proyección del objeto. Y a base de proyectarlo desde diferentes puntos de vista, puedo hacer que en tu cabeza tengas algo muy parecido a mi idea del objeto. Entonces, creo que esto es lo que hace un libro. Coge una tesis y yo te puedo, o cualquiera te puede decir la tesis de Blank Slate, de Steven Pinker. Pero cuando lees el libro, coge esa tesis y la ilumina desde muchos focos, y con diferentes niveles de detalle, un foco más cercano, un foco más lejano. Y eso te da resolución. Y esa resolución, esa repetición, porque al final la idea es la misma, pero la estás viendo desde diferentes lentes, esparcida a lo largo del tiempo, hace que tu cerebro diga, llevamos pensando sobre esta idea desde diferentes puntos de vista durante un mes. Ergo, es importante, porque le hemos dedicado este tiempo. El cerebro hace esto muchas veces, ingeniería invertida, ¿no? No es que me importe y le dedique horas, sino que si le dedico muchas horas, el cerebro interpreta que le importa. Y terapia comportamental también lo llamas. Y con eso, por eso, debido a esos dos requisitos, la obligatoriedad del foco único de la lectura y el hecho de que se esparce mucho a lo largo del tiempo, creo que es un medio excelente para retener información. Y creo que por tanto es insustituible en su capacidad para enseñar realmente. En cuanto a no el hecho de que hayas escuchado estas palabras o esta idea lo más rápido posible y puedas saltar al siguiente, sino en permitirte el lujo de coger una idea y repasarla, y escribirla, y pensarla, y elaborarla, y masajearla, y desglosarla, con toda la tranquilidad y todo el detalle que requiere el trabajo intelectual, hasta que la comprendes y la tienes integrada. Porque en estas semanas, meses en las que vas leyendo un libro, muchas veces lo tienes, como decía, en el fondo de la cabeza, y lo vas viendo a lo largo de tu día a día. O sea, si has leído un capítulo una mañana sobre algún tema, luego dices, mira, es que esto lo veo en este aspecto de mi vida, o esto en este otro, o esto en este otro. Y así sucesivamente. Y esto hace que lo integres mucho más, que tengas un conocimiento integrado, como decía. Entonces, me gustaría romper una lanza a favor de la lectura, especialmente en formato de papel, como comentaba en otro vídeo, como medio óptimo para la absorción de información. Me gustaría hacer un llamamiento en contra de los audiolibros, de los resúmenes, tanto en formato artículo como en formato vídeo, como en audio y similar. Porque si lo que te importa es aprender, no tengas prisa. Al cerebro le gusta el ritmo pausado de un aprendizaje sin prisas. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Creo que es un pensamiento importante en contra de la mente hiperactiva con la que luchamos hoy en día. Y si os ha gustado, como siempre, comentad, dadle like y compartidlo con las personas con las que creáis que esto es importante. Creo que el boca a boca al final me sigue gustando mucho más que el confiar en que le guste al algoritmo, dado que mis vídeos no son lo que más le gusta al algoritmo. Y me gustaría llegar a más gente para intentar comunicar estas ideas que creo que son tan importantes y están tan perdidas en el mundo hoy en día. En fin, un saludo y que paséis un buen día.